Bueno, a ver, eh, lo que yo veo en términos de cómo está el programa hoy, el programa ha crecido no solo en la magnitud de la cantidad de recursos que ha distribuido, sino que además ha crecido en función del trabajo que se ha venido haciendo en cada jurisdicción. Yo sigo pensando que más allá de las funciones técnicas que tienen los equipos técnico-pedagógicos, o sea, capacitar, realizar algunas acciones de asistencia, etcétera, sigo pensando que el trabajo territorial está siendo una marca importante del programa. Está haciéndolo porque, si yo miro los congresos regionales que se hacen, los docentes que van son docentes que han sido sujetos de trabajo para los equipos territoriales, tanto en acciones de capacitación como en el desarrollo de experiencias. Entonces hay un desarrollo del programa en el territorio muy interesante, con una cantidad importante de docentes cubiertos por acciones formativas, y lo que nos muestra, nosotros lo que aspiramos del trabajo de evaluación que viene es que nos dé elementos, justamente como se terminó ya la primera etapa de evaluación a cargo de las universidades, que mostró el impacto del programa. Lo que viene, la línea de trabajo que viene va a poner el foco sobre lo pedagógico, y poner el foco en lo pedagógico implica poner el foco de lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el aula y qué reflejo tiene esto en la comunidad, en los alumnos primero y después en las familias y en la comunidad más amplia, ¿no? Entonces hay ahí como una información valiosa que nos va a servir a todos y a nosotros para tratar de aplicar algunos correctivos o mejorar la propuesta de trabajo con los equipos territoriales. ¿Qué es lo que yo veo en prospectiva? La prospectiva es siempre compleja porque la prospectiva mezcla lo que uno ve del desarrollo futuro del programa con las expectativas propias, ¿no? Siempre la prospectiva es una mirada del futuro, y la mirada del futuro, la mirada del futuro que, dicho sea de paso, a nosotros nos cuesta mucho pensar el futuro, nos cuesta muchísimo, tenemos serias dificultades para poder pensarlo, pero el futuro siempre implica un margen de incertidumbre en el cual uno se mueve, ¿no? Y contrariamente a lo que se piensa, la incertidumbre no debe ser una variable que induce al temor, sino tiene que ser una variable que induce a la posibilidad de cambio, de mejora, de transformación. Entonces yo en esa perspectiva veo un programa que tracciona fuertemente a las escuelas, es una cuña sobre procesos pedagógicos que vienen con una tradición muy vieja y que tienen hoy una posibilidad de ser revisadas, discutidas, descartadas, reformuladas. Entonces veo en esa perspectiva docentes trabajando de otro modo, veo escuelas organizadas de maneras diversas y diferentes, veo en esa perspectiva chicos apropiándose de la tecnología y escuelas apropiándose de la capacidad cognitiva que los chicos desarrollan con esa tecnología aplicada a los contenidos curriculares. Veo docentes y alumnos trabajando en una lógica quizás hasta menos jerarquizada en términos personales y sí jerarquizada en términos de saberes, donde unos les pueden dar al otro aquello que no saben, ¿no? Entonces los chicos podrán ayudar a sus profesores en algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y los profesores les enseñarán matemática, física, historia. Veo como este juego de interrelación que no es otra cosa que la interacción que pasa en el mundo adulto en las interacciones sociales, ¿no? Donde ahí ya no importa si sos alumno o sos docente, cuántos años tenés o dejaste de tener, si sos más joven o menos joven para ocupar una posición, estar en alguna función pública o ser gerente de una empresa o estar en un puesto de trabajo o estar en una relación familiar donde vos le estás enseñando algo a tu padre que nunca o a tu madre que nunca lo incorporó y que no por el hecho de ser joven te ves inhibido a hacerlo. Entonces yo veo como esas relaciones más ubicadas en una escuela más desafiante, más democrática, con una distribución mucho más equitativa de los saberes. Todo esto que nosotros hacemos y sobre todo el trabajo que hacen los equipos
Es un trabajo que tiende a modificar las prácticas pedagógicas, tiende a transformar la pedagogía, tiende a garantizar niveles más democráticos de distribución de saber. Para eso están las netbooks. Digo, cuando uno dice que el objetivo del programa de las netbooks es garantizar revalorizar la escuela pública y garantizar el derecho a la inclusión digital y mejorar la calidad de la educación, es lo que uno lo que está diciendo es esto. Promover una distribución mucho más democrática de los saberes, mucho más justa y para todos y todas, ¿no? Entonces yo veo tengo la esperanza en esa mirada prospectiva. Ahora, al yo construir esa mirada prospectiva, no puedo eludir el compromiso que me genera para que esa mirada se concrete. O sea, uno si no sería un futurólogo, o un recitador de horóscopos, en realidad, cuando uno construye una imagen prospectiva, se la forma como una imagen política en orden a un proyecto institucional, social o un proyecto de país, uno tiene que inmediatamente construirse un compromiso respecto de tratar de que eso sea una realidad. ¿Y los desafíos o las problemáticas principales que hoy tenemos de esa foto que nos dan estos estudios y estas evaluaciones? Yo creo que hay muchos desafíos. Hay desafíos, mira, los básicos del programa que tienen que ver con que las máquinas se integren a los procesos pedagógicos, que se usen en procesos pedagógicos. Entonces ahí vos tenés como dos cuestiones, ¿no? Por eso yo tiendo a hablar menos de integración de TIC, porque las TIC se integran de cualquier manera. Entonces tiendo a hablar menos de integración de TIC y a hablar más del uso pedagógico de las TIC, ¿no? en las escuelas, porque me parece que lo que nosotros tenemos que lograr es que no solo se integren, sino que además se utilicen pedagógicamente. Pues los pibes las llevan las máquinas a la escuela. Entonces, hay un desafío ahí que tiene que ver con el uso pedagógico. Ahora, el uso pedagógico del recurso no puede venir acompañado por los mismos discursos pedagógicos que vienen enarbolando docentes desde tiempos pretéritos. Entonces, lo que hay que tratar de buscar es que de manera concomitante esas tecnologías se incorporen en un proceso de discusión pedagógica que construya otros procesos de enseñanza. Yo creo que ese es un desafío central, quizá que lo que recorta la dimensión más pedagógica o más político-pedagógica tiene que ver con esa. Después hay otra, que no es menor, que tiene que ver con una dimensión más de lo que yo llamo pedagogía política que de política pedagógica, que tiene que ver con la inclusión y con los derechos, ¿no? Yo creo que un desafío que nosotros tenemos es restituir la discusión de los derechos adentro de la escuela, sobre todo de la escuela secundaria, ahora que es obligatoria. Sobre todo la integración de los chicos de educación especial, que es un derecho que estén integrados. Entonces, restituir esa discusión al interior de las escuelas creo que es un deber de cualquier agente territorial que llegue a la escuela, cualquiera, de plan de mejora, de centro de actividades juveniles, de cualquiera, pero mucho más de Conectar Igualdad, que además viene con esta carga de el derecho de inclusión digital, que no solo le acerca al chico, porque no es solo función de la escuela, sino que además es de inclusión digital de una familia o de una comunidad. Entonces hay ahí una responsabilidad como portador de derechos del equipo territorial. Pero ese ser portador de derechos lo que tiene que hacer es conferirle al docente que el docente empiece a verse como portador de derechos del derecho a la educación, ¿no? Y poder discutir con el joven que es sujeto de derecho y que solo se ve como portador de ese derecho una vez que terminó la trayectoria escolar, el último día que terminó la escuela. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante que tiene que ver que en el proceso de enseñanza donde intervienen las tecnologías, lo que esté ocurriendo ahí esté incluyendo a todos, ¿no? Entonces todos estén dentro de ese mismo proceso, nadie quede afuera, porque para nosotros no va a haber integración de tecnologías en un aula si y solo si todos los chicos que están dentro de esa aula se pueden apropiar del conocimiento que se tiene que apropiar en el momento adecuado. Entonces, si no, por más de que tengan la tecnología, hay algo que no está pasando ahí. Entonces, ese es uno de los desafíos.
Después uno puede hacer como una escalerita e irse un poquito más arriba. La escuela va a cambiar de la mano de esto. Es un desafío que la escuela cambie. Quizá no es solo responsabilidad de Conectar Igualdad, digo, ahí están las líneas más políticas de los niveles y modalidades, hay otros entrecruzamientos. Pero yo creo que si tuviese que redondear tu pregunta, ¿no? O sea, y quisiéramos una institución en esa mirada prospectiva, en qué desafíos tendríamos que tocar, yo sigo insistiendo que para mí lo necesario es como una especie de proceso de alfabetización pedagógica nuevo, que ponga a directivos, a supervisores, a docentes, a equipos técnicos, que los equipos técnicos tienen la responsabilidad de trabajar esto en las escuelas, pero pongan sobre todo a los actores de la comunidad escolar a discutir estas cosas adentro del espacio. Buenísimo, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes.